Un gusto compartir aquí el espacio con mis colegas. Muchísimas gracias a Yolanda y a Alejandra que no está por propiciar ese encuentro. Y lo digo en especial manera porque creo que una de las cosas interesantes de la propuesta es que no fuimos invitados simplemente cada uno a echar su carreto preparado, sino que el desafío, el reto a lo cual nos enfrentamos es una pregunta muy fuerte, orientadora, muy precisa y en un contexto muy preciso. Es decir, lo que Yolanda y Alejandra nos pidieron era, bueno, ¿cómo es esa relación entre el manejo de la justicia y el patrimonio cultural? ¿Cómo es que procesos artísticos o culturales pueden influenciar el recorrido, digamos, administrativos y jurídico, y viceversa? Cómo el manejo de la justicia puede tener afectaciones en el ámbito cultural. Y lo dicen además, pues los que estaban aquí al comienzo, en un contexto muy específico, las negociaciones de paz que se están llevando a cabo en La Habana. Entonces digamos que mi intervención será un poquito un diálogo con esa provocación, ¿sí? Empezando con la idea de reparación, más allá del dato jurídico, de la terminología jurídica, el mismo término reparación está cargado de cierta nostalgia, de una idea de volver a un status quo, de reparar algo que antes estaba, un orden preexistente. Y creo que la intervención del profesor Páramo deja muy claro que eso en mucha medida es una ficción jurídica. ¿Sí? La historia de ese país no es una historia de un estado alterado, en que todos vivimos y que hemos naturalizado en buena medida. Y esas alteraciones continuas son las alteraciones frente a las cuales culturalmente nosotros estamos acostumbrados a reaccionar. ¿Sí? Nos alteramos para hacer frente a ese estado alterado. No es un modelo estático, es un modelo en plena metamorfosis, ¿sí? Donde el arte y la cultura muchas veces tienen un efecto homeostático, de podernos adaptar a un contexto que nos reta, muchas veces en términos dramáticos, de supervivencia, no siempre, no necesariamente. Entonces, primer problema, estamos en un contexto político en que hace pocos años el gobierno declaraba que no había ningún conflicto, después llega otro gobierno que declara que ya se ve el posconflicto, con el riesgo de nunca hacer cuentas de verdad con el conflicto mismo. ¿Sí? Se están haciendo esfuerzos, creo que el trabajo de memoria histórica es un trabajo muy serio y muy importante de hacer cuentas con ese conflicto, pero culturalmente nos falta mucho. ¿Sí? Todas las referencias a ese rezago de guerras civiles es una vaina para especialistas, no caló hondo. El riesgo con ese asunto de la reparación simbólica relacionada al arte y a la cultura es un poquito de que nos caigamos en lo mismo. O sea, pasamos del daño a la reparación sin que se plantee una cuestión de transformación social. Entonces la reparación se vuelve postiza, se vuelve un hechizo. Y eso Yolanda lo decía muy bien, y lo decían, a mí me encanta retomar la conversación previa a ese encuentro porque creo que para mí fue muy esclarecedora. No, Yolanda decía, mira, el asunto es eso, cuando un juez hoy en día tiene que dictar una sentencia que tiene que ver con reparación simbólica, todo lo que pasa antes del 85 es reparación simbólica, por ejemplo, ¿sí? Se encuentra a tener que darle una forma jurídica a eso de reparación simbólica. Entonces, normalmente se recurre a viejas estrategias, la estatua, la placa, el monumento. Son estrategias que vienen de la Primera Guerra Mundial. Son un reflejo desgastado de viejas prácticas, donde la idea de arte es hacemos un monumento y ya. ¿Sí? Eso no cala, no pega, no funciona. ¿Sí? Entonces, Yolanda decía, de pronto, si abrimos al patrimonio cultural, eso abre otro escenario. Finalmente, los rituales, las prácticas, las danzas, la gastronomía, la cultura campesina. ¿Sí? Y eso es una propuesta fascinante, porque abre el espectro, vuelve la vaina más inclusiva, más participativa, más multicultural, más en tono inclusive con la retórica que estamos acostumbrados a manejar. Entonces, frente a eso, pero hay un problema, un peligro.
que es que lo del patrimonio no se da en el vacío, ¿sí? Se da a partir de unas políticas de la memoria muy específicas, que se han construido de manera muy específica en ese país. Y en ese país, la historia, pues, por eso es tan interesante trabajar sobre temas de memoria hoy en día en Colombia, es el gran laboratorio, creo, internacional, donde pasan las cosas más interesantes, más complicadas en la práctica, en la teoría, pero hay un debate fascinante. ¿Qué pasa en Colombia? Para ser muy brutales, pasamos de una situación donde no hay una política oficial de la memoria, yo la llamo con el lema de García Márquez, ¿no? En Macondo no ha pasado nada. Eso es el manejo que se le da a la historia, a la memoria por mucho tiempo en ese país. Pero mientras tanto, justo porque oficialmente en Macondo no ha pasado nada, hay muchos Macondos y cada Macondo que construye sus experiencias, sus prácticas de memoria, sus colectivos de recuerdo. Ese país es un país donde hay una cantidad increíble de microexperiencias. Colegios, iglesias, sindicatos, grupos en los muelles, en las veredas, en las malocas. Se ha construido memoria desde ahí, sin el apoyo estatal, muchas veces en contra del apoyo estatal, pero esas microexperiencias a cierto momento pues no tienen la fuerza de crecer, se quedan muy chiquitas, se ahogan, muchas veces son reprimidas. Pero a comienzos del siglo XXI pasa algo, que empiezan a darse políticas de la memoria. Y paradójicamente, la primera políticas de la memoria estructuradas, primeros dispositivos de memoria, es decir, estamos hablando de funcionarios, de oficinas, de todo un sistema que entra en juego, es el patrimonio cultural, a raíz del giro intangible material que tuvo en la UNESCO poco antes, ¿sí? Entonces, primera paradoja, está el patrimonio y están los procesos de patrimonialización, son dos cosas distintas, ¿sí? El patrimonio es algo que se crece espontáneamente, ¿sí? Inclusive la Constitución dice, pues, patrimonio es todo lo que consideremos patrimonio. Y una cosa es el proceso de patrimonialización, donde interviene el Estado, con mecanismos muy precisos. Y eso genera unas paradojas, no tengo el tiempo de entrar en detalle, pero básicamente, además muchos de ustedes trabajan en el grupo de derechos culturales, hay un juego que se está dando mucho en Colombia, que es cómo la Constitución del 91 atribuye ciudadanías diferenciadas según la pertenencia cultural y étnica, una ruptura radical en la historia del derecho. O sea, no es la universalidad de los derechos de matriz jacobina, de la Revolución Francesa, no, es la idea que tú entras a negociar con el Estado según tu pertenencia cultural. Y eso es diferenciado, y las ciudadanías no son todas iguales, hay que construirlas. Y el patrimonio ahí juega un papel muy fuerte, porque a través de los procesos de patrimonializaciones el Estado pone el sellito sobre cuáles pertenencias culturales son válidas y cuáles no, cuáles pesan más y cuáles pesan menos. El otro gran motor es que la patrimonialización es una puesta en valor, ¿sí? Es una puesta en valor que aparentemente es un juego simbólico, pero también tiene implicaciones económicas, a través básicamente de dos mecanismos. Industrias culturales, piensen al turismo, como la más obvia, y derechos de autor. Entonces empiezan a surgir una cantidad de paradojas. El patrimonio fue pensado para limitar la propiedad privada, pero de hecho lo que está haciendo es aumentar vertiginosamente la carrera al copyright. Porque si uno no inscribe su receta tradicional, danza folclórica, artesanía, mochila, no la escribe en artesanías, por ejemplo, pues ya no puede gozar de los derechos de autor. Entonces, una política que genera exactamente su opuesto. La otra es esa apertura que da a las comunidades que han sido marginalizadas, los indígenas y los afro en primer lugar, que pero tiende a generar derivas étnicas, cuestiones de autenticidad y pureza, expulsiones de los colegios para que el colegio sea de un solo grupo y no del otro, una serie de batallas de guerra entre pobres muy inquietante, ¿sí? Podríamos seguir con más paradojas que sale de la patrimonialización, pero digamos que entonces la propuesta me parece poderosa.
es poderosa porque además puede ser, digamos, operativa. Estoy pensando al juez que tiene que definir qué es reparación simbólica frente a esos procesos. Pero me parece que hay que pensar lo del patrimonio de manera totalmente distinta a los procesos de patrimonialización, que tienen su vigencia, tienen su validez en cosas específicas. Pero extenderlos de manera indiscriminada me parece amplificar esas paradojas. Me parece correr el riesgo de exasperar la burocratización, la jerarquización, la esencialización de los procesos culturales. Eso puede ser muy peligroso. En cambio, hay otra manera de pensar el patrimonio, empezando por el nombre, llamándolo herencia o llamándolo otra cosa. Herencia tampoco me encanta, pero patrimonio está muy cargado. Pater, patria, paternalismo, patriarcado, patrón, en el doble sentido del jefe y de la cuantificación. O sea, es una palabra fuerte, cargada, ¿sí? En cambio, pensarlo como herencia, pensarlo, por ejemplo, no como posesión, el patrimonio como posesión, sino que la idea de la herencia como deuda, como algo que es una carga que llega, que se transmite generacionalmente, es una responsabilidad. A veces es una culpa. Y pensarla en términos de bienes comunes, o para usar la palabra inglesa de commons, que le quita eso de la valoración moral, de lo común, la herencia como lo común. ¿Sí? Porque nosotros estamos en un modelo que exaspera lo privado y lo público, la dicotomía privado-público, y aniquila lo común. Aniquila esas microexperiencias que, habíamos dicho, son tan ricas y tan heterogéneas en Colombia. Y bueno, ya que estamos hablando de negociación a la mesa, yo creo que a mí es una cosa que me parece muy triste de las FARC, es que una guerrilla que se dice comunista ha atropellado de manera tan dura lo común en todas sus acciones y por tanto tiempo. ¿Sí? ¿Exaltando qué? Exaltando lo público y lo privado. Exaltando la toma del Estado, el control de los ganglios del poder local, toda esa retórica de lo público, y exaltando al mismo tiempo el narcotráfico, el boleteo, la acumulación de tierras a manos de pocos. Muy paradójico eso. Y al mismo tiempo, lo mismo pasa con el Estado colombiano. O sea, qué triste con el Estado que pues supuestamente está comprometido a la construcción de una comunidad imaginaria, haya atropellado tan fuertemente todo lo que es lo común, a partir de una privatización feroz e indiscriminada y una exaltación ahí también muy retórica de lo público. Entonces, yo creo que ahí hay un canal muy interesante. ¿Qué significa pensar lo común? Y aquí cierro. Pues significa muchas cosas, pero por ejemplo significa replantearse la relación entre sujetos y prácticas, la vieja enseñanza de Foucault. O sea, no son los sujetos que hacen las prácticas culturales, son las prácticas culturales que construyen las subjetividades. Y si lo pensamos desde las prácticas, no de los sujetos, corremos mucho menos riesgo de esencializar los sujetos. El profesor Páramo ahorita estaba hablando de la categoría de víctima. La categoría de víctima es una etiqueta que es un estigma muy complicado, ser víctima, porque borra lo otro, borra ser la familia, borra la profesión, ¿no? La victimización es muy fuerte. Lo que buscan los movimientos de víctimas es justamente volverse actores, salirse de ahí. Lo de campesino, ¿sí? ¿Cuánto tiempo esa etiqueta ha sido estigmatizada? En cambio, tomarlo desde las prácticas, ¿sí? Pensar más en los colectivos de recuerdo, en las comunidades de memoria y menos en la idea de portador de memoria, de memoria de patrimonio. Tú eres portador de patrimonio, tú no. Depende, eso se construye, eso cambia, eso se transforma. Entonces, para no robar más tiempo y dejar espacio a la conversación, yo creo que la provocación de Yolanda y de Alejandra es muy interesante. Hay que abrir lo cultural si queremos que esa relación, la idea de lo cultural que se maneja desde lo judicial, si queremos que esa conversación vaya fluyendo, ¿sí? Lo del patrimonio puede ayudar, no lo patrimonio simplemente como el mínimo común multiplicador en que todos estamos de acuerdo, el patrimonio como espacio de disenso. El patrimonio divide, pero si uno reconoce que el patrimonio divide, se vuelve un excelente terreno de disputa, que es pues, el sal de una convivencia bien manejada, ¿sí? Y en cambio, entonces, muy interesante esa apertura del patrimonio,
pero ojo a no enredarnos con dispositivos de patrimonialización manejados por el Estado que van a generar una serie de paradojas y una serie de contradicciones muy explosivas. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Yolanda, por esta invitación. Muchas gracias, María Clara, Paulo, Guillermo, por compartir estas reflexiones y estas conversaciones. Estoy de acuerdo con Yolanda cuando retoma las palabras del profesor Páramo respecto a la importancia en estos asuntos de apelar a los afectos similares y a las memorias similares. Se trata de apelar a lo cultural. Está de alguna manera determinado por la ley. La ley de reparación implica más o menos 3 niveles de reparación: un nivel material, un nivel psicológico y un nivel simbólico o cultural. Digamos que estamos aquí llamados a responder, a conversar, a analizar qué significa reparación simbólica. Yo confío en que los abogados, en que los jueces sepan qué significa reparar materialmente a una persona, que las entidades de salud del Estado sepan qué significa reparar psicológicamente a una persona. Me siento apelado en cuanto profesional de las artes, profesional de la cultura, me siento apelado a analizar y responder qué significa reparar simbólicamente a una persona y por lo tanto a hacer referencia a las memorias similares, a los afectos similares, al patrimonio. Para poder iniciar este análisis voy a retomar unas palabras de Primo Levi. Como epígrafe a La Tregua es la segunda novela de la trilogía de Auschwitz que muchos de ustedes conocerán. La Tregua es la crónica del regreso después de Si esto es un hombre, que es la primera novela, en la que Primo Levi cuenta las experiencias en el campo de concentración. Una mañana los prisioneros despiertan y se encuentran que en el campo ya no hay más alemanes y que está abierto. Habían pasado los rusos, habían abierto todos los campos y dejado a ver qué hacían los prisioneros. Entonces comienza el periplo de regreso a casa de Primo Levi. Está en Polonia, debe regresar a Italia, una Europa completamente destruida, las carreteras destruidas, las vías férreas funcionaban hasta la mitad. Todo este periplo es el que cuenta Primo Levi en La Tregua. Como epígrafe a La Tregua de Primo Levi aparecen unos versos de los cuales tomaré este fragmento. Dice Primo Levi: soñábamos en las noches feroces, sueños densos y violentos, soñados con el alma y con el cuerpo. Volver, comer, contar lo sucedido. Acá está recogido y resumido el significado de la ley de reparación a las víctimas. Es necesario que las víctimas vuelvan, ¿sí? Que vuelvan a casa. Es necesario comer, es necesario que tengan las condiciones materiales y psicológicas para poder sustentar su propia vida. Dice Primo Levi: volver, comer, contar lo sucedido. Es una absoluta necesidad de la víctima contar lo sucedido. ¿De qué manera el Estado puede asegurarle a esta persona que pueda contar lo sucedido? Acá ya estamos en el territorio de los afectos comunes y de las memorias comunes. El lenguaje del patrimonio es el símbolo, es la imagen. Nosotros sabemos aún que es un símbolo, nosotros hemos tenido experiencia de un símbolo. La
definición más clara que nosotros hoy en día podemos dar de qué es un símbolo es un objeto, una palabra, un gesto, que significa algo que él mismo no es. Un símbolo es algo que significa otra cosa que él no es. Yo puedo, para verificar si nosotros estamos hablando el mismo idioma, yo puedo pedirle a alguno de ustedes que vaya al otro salón y me traiga por favor una silla. Estoy absolutamente seguro que esa persona me va a traer una silla y que por lo tanto compartimos un mismo lenguaje. Puedo pedirle a alguno de ustedes que vaya al otro salón y me traiga un ejemplo de justicia. No, allí ya estamos en el territorio de los símbolos. El símbolo se comparte en cuanto se comparte un horizonte común. El símbolo mismo es ese horizonte común. Primo Levi se daba cuenta de que no mucha gente estaba dispuesta a escuchar lo que él y los cada vez más escasos y envejecidos supervivientes de los campos tenían que decir. Dice Primo Levi, para nosotros hablar con los jóvenes es cada vez más difícil. Lo sentimos como un deber y a la vez como un riesgo. El riesgo de resultar anacrónicos, de no ser escuchados. Volvía así a insinuarse, al cabo de tantos años, la pesadilla común a tantos prisioneros, cuando soñaban en el campo que volvían a casa y empezaban a contar su infortunio a los familiares reunidos alrededor de la mesa, y estos al principio atendían con caras serias, un poco ausentes, y poco a poco apartaban la cara, se levantaban, se iban. En los campos, los prisioneros soñaban con comer y con contar. La primera necesidad se alivió con los años, pero la segunda no llegó a saciarse nunca. En el momento en el que se apela a la reparación simbólica, y de allí el sentido de esta conversación, lo que generalmente le hacen los jueces es, ¿dónde nacen los símbolos? Los símbolos nacen en el arte. Entonces hemos de buscar a un artista que realice un monumento para reparar simbólicamente una comunidad, para reparar simbólicamente una familia. El símbolo no nace de aquella persona que se ocupa de tu problema. El símbolo nace en la misma persona que tiene un problema, en la necesidad inaplazable que tiene de contar aquello que le sucedió. Primo Levi, cuando regresa a casa a Turín, quiere contar lo que a él le sucedió, a su madre, a sus hermanos que encuentra allí, a la persona que le vende el pan. Todos ellos le responden lo mismo: todos pasamos por la guerra. No quiero escuchar más problemas de guerra, cuestiones de guerra. Y cada historia es digna de ser contada. Primo Levi no es que creyese que su experiencia había sido más dura o más significativa que la de su madre, o la de su hermano, o la del panadero. Simplemente tenía la necesidad inaplazable de contarlo. Frente a esa necesidad se genera la necesidad del símbolo. Él no simplemente puede contar aquello que le sucedió, sino tiene que generar un lenguaje en el que está diciendo cuál es la importancia de aquello que a él le sucedió, porque él siente que eso que a él le sucedió tienen que conocerlo los demás. Entonces debe apelar al lenguaje simbólico y nace el símbolo. En este caso, una trilogía de novelas, el lenguaje de las artes. Estaríamos entonces frente a frente a una necesidad para que pueda nacer el lenguaje simbólico, frente a una aporía, como nos comentaba Pablo. Para que pueda realizarse la reparación simbólica, es necesario que el ambiente en donde nace este símbolo sea el olvido. Es decir, que esa persona, aquella persona que
tiene la necesidad de contar lo sucedido, no encuentra un auditorio. Esa persona tiene que generar un símbolo para, a través del símbolo, verificar si yo, auditorio de esa historia, recibo el símbolo, recibo aquello aquello de más que eso significa. Es decir, es una experiencia común a los artistas. En algunas entrevistas que se le han hecho a Doris Salcedo respecto a sus trabajos con las víctimas, para ella como artista es absolutamente claro que el ámbito de trabajo es el olvido. Es decir, la responsabilidad no es ética, la responsabilidad es lingüística. Una comunidad no asume compartir una memoria si esa memoria no tiene un vehículo específico que es un símbolo. Y el símbolo nace de la necesidad de contar algo. De esa primera definición de símbolo que hemos dicho aquí, el símbolo es algo que significa algo que él mismo no es. Podemos pasar a el lenguaje propio de las artes. El lenguaje propio de las artes es un lenguaje simbólico y es un lenguaje simbólico que se expresa a través de las imágenes. Y nosotros tenemos también una definición muy esclarecedora de qué es imagen, o por lo menos qué es ese lenguaje de las artes que se expresa a través de las imágenes. Esta definición nos la elaboró Avi Warburg en sus reflexiones sobre las imágenes del Renacimiento, sobre las imágenes del Medioevo. Él tiene una obra que se llama el Atlas Mnemosyne, que es una obra que se expresa por medio de las imágenes. Es una serie de paneles en las que hay una serie de imágenes que se relacionan unas con otras. El primer panel de esa obra, en el primer panel de esa obra nosotros encontramos 3 imágenes ubicadas horizontalmente. En la parte de abajo hay una imagen de un árbol genealógico. En la parte de arriba hay una imagen de un mapa de Europa con una serie de migraciones, de líneas que significan migraciones. Y en la tercera imagen, la imagen superior, es una imagen de las constelaciones, un mapa estelar. En ese primer panel, Avi Warburg nos está dando una definición de lo que para él es la imagen. La imagen, para Avi Warburg, es una máquina simbólica cuyo cometido es ampliar poco a poco los horizontes de sentido. Una imagen, inicialmente, puede interesarme a mí, porque yo la creé, porque yo la inventé. La imagen de mi hija, ¿sí? Yo tomo fotografías de mi hija todos los días. Significa algo solo para mí. Si yo se las muestro a ustedes, además de la obvia belleza de Nicolasa, que ninguno de ustedes podrá negar, tiene significado solo para mí. Si esa imagen de Nicolasa fuese en verdad una imagen, entonces tendría la capacidad de ampliar el horizonte simbólico de un asunto familiar, de un asunto genético a un asunto geográfico, es decir, referirse a un territorio, abrir un horizonte territorial. Y por último, si esa imagen es una imagen simbólica, muy potente, como dirían los artistas, si esto fuese una obra de arte, si esta imagen fuese una obra de arte, no solo tiene por lo tanto significado genealógico, significado familiar y significado territorial, sino que tendrá significado cosmológico. Abrirá un horizonte de sentido que yo compartiré en cuanto miembro de una comunidad geográfica y miembro de una comunidad simbólica. Cuando Doris Salcedo dispone una serie de sillas sobre las fachadas del Palacio de Justicia
pocos meses después de que pasó la hecatombe del Palacio de Justicia, está queriendo elaborar una imagen y está queriendo crear un símbolo. Es decir, esto tiene que ver, sí, con aquellas personas que perdieron familiares en el Palacio de Justicia, tiene que ver con un país que tiene una tradición de violencia y tiene que ver también con la creación de una idea de justicia que debe transformarse, que debe ser nueva. Es probable que la única manera de que nosotros logremos resolver el asunto de la reparación simbólica, el asunto de soñábamos con el alma y con el cuerpo, volver, contar, volver, comer, contar lo sucedido, la única manera sea que lo que ordena el Estado no sea la creación de obras de arte, no sea la creación de símbolos. Lo que debe ordenar el Estado en territorios donde una comunidad ha sufrido una injusticia, ha sufrido una rotura, ha sufrido una, ¿cómo decirlo? Ha sufrido el arañazo del olvido, ha sufrido el arañazo de la injusticia. Lo que significa la reparación simbólica es que el Estado debe ordenar la creación de museos, es decir, espacios donde aquellas personas que sienten la necesidad inaplazable de contar puedan ir allí a mostrar aquello que es una hipótesis de símbolo, y la comunidad irá a encontrar en ese espacio, que es el museo, como un laboratorio, irá a verificar la potencia de ese símbolo, si yo comparto esa historia. En otra entrevista, Doris Salcedo hablaba cuál es el sentido de crear estas obras de arte frente a las víctimas. Ya dice, la víctima siempre permanecerá, de alguna manera, todo aquello que hace Doris Salcedo no es suficiente respecto a lo que ha sufrido la víctima. Si lo que hace el artista no será suficiente respecto a lo que ha sufrido la víctima. El lenguaje simbólico se refiere a la comunidad que acoge esa víctima. Entonces, decía Doris Salcedo, tal vez la única importancia de estas obras de arte es a aquella persona que ha sufrido una pérdida y que ha sobrevivido, como comentaba el profesor Páramo, la importancia de la sobrevivencia, es mostrarle el sentido, el horizonte de sentido de esa sobrevivencia. Una suerte de plegaria, una suerte de oración fúnebre que muestra el sentido de la sobrevivencia frente al arañazo del olvido. No es posible, no nos es posible elaborar, nosotros no podremos nunca saber cuáles son los símbolos que nacerán de una situación. Es necesario esperar a esta suerte de aedos, esta suerte de personas que no pueden no contar aquello que les ha sucedido y que por lo tanto tienen que generar un lenguaje simbólico. En este sentido es muy seria la propuesta por parte de las facultades de arte cuando el Estado les pregunta ¿qué hacemos respecto a esta reparación simbólica? Es muy seria la propuesta cuando se les dice, cuando las facultades de arte responden, en verdad esto no es un problema artístico, ¿sí? Es un problema museológico, ¿sí? Hay que generar espacios donde sea posible verificar la potencia, los 3 niveles de la imagen de Warburg, la potencia de ciertas historias, de ciertas narraciones, que nosotros no sabremos si son simbólicas hasta que hayamos verificado en ese laboratorio que es el museo, que sí, eso tiene que ver conmigo, tiene que ver con una amplia comunidad, tiene que ver con la familia, tiene que ver con el territorio y tiene que ver con una suerte de horizonte amplio de sentido, algo así como una cosmología. Muchas gracias, creo que es. Bueno, gracias a los profesores. Yo diría que antes de pasarles a ustedes el micrófono y oír sus observaciones, sus comentarios y sus preguntas,
yo diría que tenemos acá 3 conclusiones importantes. En primer lugar, yo recojo la del profesor Páramo otra vez, de apelar a los afectos, a las dignidades y a las memorias compartidas por los adversarios. Digamos, es lo que de manera fundamental yo recojo esta tarde del profesor Páramo. En segundo lugar, recoge la profesora María Clara y de Paolo la propuesta del patrimonio cultural inmaterial como un espacio de disenso. Y en esa medida, digamos, construirlo, sí, solo sí, es con esa condición, digamos, tener cuidado en que no es un espacio de homogeneidad, sino un espacio de disenso. Y creo yo que no basta con volver y comer, necesitamos el espacio para contar. Y en ese sentido, llámese museo o llámese obras como el Tribunal de las Antígonas, para mencionar el que dirige el profesor Satizábal, que está acá presente. Tendremos un espacio no para presentar los símbolos y las imágenes, sino para conocer las hipótesis de lo que probablemente pueden ser los símbolos. Entonces, digamos, con esas 3 ideas, entonces ahora ustedes tienen la palabra para comentar, preguntar, etcétera. Dime. Perdona. Ya que usted Sí, bueno, mi nombre es Carlos Satizábal, yo soy artista, soy poeta o escribo poesía, no sé si lo sea, y también trabajo en el teatro, en la dirección, en la dramaturgia, en el diseño. Y pues ya que la profesora mencionó lo que le dijo, ¿cierto?, este trabajo que hemos hecho entre artistas y víctimas, que es algo muy diferente a lo que hace, por ejemplo, Doris, ¿cierto? Que Doris se nutre, conversa y luego trata de que la huella del olvido y del dolor quede metamorfoseada en una distante metáfora donde solamente quien sabe que eso ha nacido de un diálogo, esas mesas, por ejemplo, que invertidas de las que salen las hierbas, allí haya una metáfora de la muerte o de la desaparición muy lejana, que impide que realmente sane el dolor y se convierte más bien en un espacio de la realización personal de su manera de pensar y asumir el arte como un espacio de la memoria y de la construcción, de la reconstrucción. Algo muy antiguo además, Homero lo decía en alguna parte de la Odisea: pareciera que dioses y diosas labraran desdichas para que las generaciones tengan que cantar. El origen del canto, el origen de la creación artística, que repara y nos reafirma en la vida, está en la reconstrucción precisamente de lo que nos negó la vida, del momento en que ya no somos nada, en que no habitamos nuestro cuerpo, en que nuestra mirada es un vacío. Allí llega el canto, o el suicidio es la otra posibilidad, ¿cierto? Entonces uno puede convertirse en un cantor, en un poeta, para reafirmar la vida, y eso no es solamente un asunto de algunas personas que tienen la imperiosa necesidad de hacerlo, sino que es un asunto colectivo. Pienso que es un problema de la comunidad, de lograr el canto. Entonces, en este trabajo del que habló la profesora, es un experimento que hemos encontrado, llevamos un tiempo haciéndolo, de trabajar conjuntamente artistas y personas que han padecido la violación de sus derechos y que han padecido el terror del Estado, que es un terror tremendo, porque es quien te tiene que proteger, pero entonces te asesina a tus familiares. Hacerlo juntamente sin que se sienta que haya diferencia, de carácter poético y estético en la presencia, estar presentes juntos, artistas y las personas que han padecido el horror, en la medida en que es un horror que nos ha infringido el Estado, entonces también es un horror colectivo, no es un horror personal solamente. Por eso se llaman crímenes contra la humanidad, ¿sí? Porque quien te tenía que proteger no te protege y se convierte en un criminal.
entonces la sociedad queda inerme frente a ese, no hay posibilidad de la protección. Allí el arte, digamos, no repara, sino que reconstruye otro mundo, un mundo poético. En la palabra poética está construida también la posibilidad de un nuevo etos, un etos que nace del relato, de la lucha contra la desmemoria, contra el silencio, porque la desmemoria es una imposición, es una imposición del poder. Hace unos años estábamos recogiendo canciones en un encuentro del sexteto, de los grupos de sexteto de la costa atlántica, y le pregunté a un señor muy mayor, ya como de 90 años, a don Seferino, si él recordaba canciones de la época de la violencia contra liberales y conservadores, y me dijo, mira Carlito, eso yo no me acuerdo porque que eso lo prohibieron. Entonces le pidió ayuda al marimbulero que era más joven, pero sí había muchas canciones que hablaban de eso. ¿Tú te acuerdas, Manuela? Y se pusieron a tratar de acordarse y se acordaron de un pequeño fragmento. Yo en esa época creía lo que habían dicho algunos historiadores de que en la costa atlántica no había habido violencia. Y el señor cantó un fragmento bellísimo, pero solo se acordaba de ese pedazo porque estaba prohibido cantar esas canciones de la memoria que está en los cantos. Este país está lleno de canciones populares. Lo que decía Paolo es verdad, o sea, la memoria local está cantada, pero está silenciada, no encuentra posibilidad de circular en el alma colectiva, porque en el alma colectiva lo que circula es el odio de los medios de comunicación, el odio de la guerra, que incitan a la muerte en lugar de llamar a contar qué es lo que pasó y a repararlo, ¿cierto? Cantó un fragmento hermosísimo, señor. Saliendo de Turbo, Antioquia, camino a Chigorodó, nada más se ven los goleros comiendo conservador. Ay muchachos, echen para allá, porque la turba los va a matar. Ay muchachos, echen para allá, porque la chusma los va a acabar. O sea, sí hubo guerra, sí hubo violencia en la costa atlántica, que los historiadores decían que no había habido, y en esa canción está. Entonces el trabajo, mi llamado es solo a esto, el comentario que me inspira lo que he escuchado de ustedes ahora, y sobre todo la última intervención del profesor que habló al final. ¿Cómo es tu nombre? Profesor Alejandro. Creo que es necesario un gran proyecto de arte y cultura para la memoria. Sí es importante que el Estado lo tenga presente. Fue una de las ideas que circuló en la reciente cumbre de arte y cultura para la paz. La necesidad de que haya una política tanto ciudadana como estatal, que sea consciente de que solamente a través de promover una gran movilización de todos los lenguajes para contar lo que hemos vivido y para compartirlo, porque la ventaja que tiene el lenguaje de los lenguajes de las artes es que podemos compartir a través de ellos lo que hemos vivido como comunidad y no solamente como personas. Y en ese trabajo es un trabajo que tiene que tener de todo tipo, ¿cierto? Como lo que hace Doris Salcedo, como lo que hace el señor Seferino, ¿cierto? Y los otros cantores que tienen en décimas, en esa época recogí en décimas de lo que pasó en El Salado, hecho por la gente que estaba allí, desplazada en Carmen de Bolívar, por ejemplo. Y la gente lo hace, esa memoria de la que habló Paolo hay que compartirla, tiene que tener espacios para que circule por el alma del país, pero también es necesario un trabajo conjunto entre artistas y víctimas, que era lo que se refería a la profesora, ¿cierto? Donde el dolor lo podamos elaborar poéticamente, conjuntamente, sin tratar de ser más ni menos, sino colegas creativos, y el dolor se convierta en poesía y en memoria y en fuerza, en resistencia para reafirmar la vida, para reconstruir otra sociedad posible, ¿cierto? Otra sociedad que pueda ir más allá, sobre la base de lo que dijo el profesor Páramo, que es muy, muy profundo eso, ¿cierto? O sea, nos lo demostraron hace 2 años los estudiantes, cómo es de profunda el alma campesina nuestra y tan semejante, incluso de aquí salieron estudiantes con ruana, la manifestación de la ruana aquí en Bogotá, ¿sí? Y que el presidente decía que el tal paro campesino no existe. Y entonces salieron los estudiantes de los Andes, de aquí del externado de la Nacional con ruana, una hermosa manifestación que infortunadamente fue duramente reprimida. Entonces,
convertir el dolor en fuerza a través de la poesía, convertirlo en memoria común, en un trabajo muy importante que hay que hacer, que este país necesita. La dimensión cultural y artística de lo que hemos vivido es necesaria, porque solamente el daño cultural que tenemos solamente se puede reparar a través de un trabajo artístico y cultural. Eso lo saben muy bien los que lo hacen y los que todas las noches transforman la memoria en telenovelas, en melodramas, donde las víctimas se convierten en victimarios. Voy a circular el micrófono y ya lo vamos pasando. Bueno, yo soy Daniela Ortega, soy estudiante de esta universidad y quisiera hacerles una pregunta, y es más en el entendido de que si realmente podemos hablar de una reparación simbólica otorgada por el Estado, en el entendido en que hemos visto que esta última se sustenta sobre unas premisas que el propio Estado no es capaz de garantizar, como los sentimientos colectivos. Es decir, es muy difícil que el Estado pueda imponer, como lo decía el profesor Paolo, que debemos tener cuidado en que el Estado impusiera sus propias reparaciones. Si el Estado no es capaz de garantizar esa memoria colectiva, ese símbolo no se genera porque el Estado lo diga o porque el Estado ponga un monumento. O sea, no hay nada más fantasmático que un monumento en una vía o en la plaza principal de un pueblo en el cual ocurrió una masacre, que no significa nada. Entonces, ¿realmente el Estado puede otorgar una reparación simbólica o ese símbolo se debe sustentar es a través de un mecanismo de cohesión social, por ejemplo en las facultades de arte? Es muy complejo el asunto. Entonces, yo pienso que el Estado no puede ordenar la creación de símbolos, ¿sí? Es decir, el símbolo nace silvestre, ¿sí? Allí donde nace o no nace. Nosotros debemos reconocer que este conflicto, esta situación que vive el país, es un estado de las cosas, un diagnóstico, muestra una, real, así es la situación, una fragmentación social, es decir, muestra que es un país fragmentado, ¿sí? Y que por lo tanto hay que elaborar mecanismos de generación de comunidad, ¿sí? Pero que, es decir, esos mecanismos no están asegurados, esos mecanismos, cuando tiene que ver con el lenguaje simbólico, no pueden estar asegurados por el Estado. Ese es un… Quisiera responder la pregunta de Daniela, digamos desde el punto de vista estrictamente jurídico, digamos así, y es lo siguiente: yo creo que el Estado tiene la responsabilidad de crear espacios para, usar tus términos, exponer las hipótesis de reparación simbólica. O sea, el Estado sí tiene esa responsabilidad. Digamos que, y en eso, en Colombia acaba de suceder algo que es muy paradigmático en materia jurisprudencial de reparación simbólica en un proceso de justicia y paz. El primer proceso de justicia y paz que hubo en Colombia, que fue a propósito del caso de Mampuján y Las Brisas, la magistrada de justicia y paz ordenó un monumento en el espacio público, contrataron a un escultor que se llama Wilger Sotelo, hicieron el concurso propio de un proceso administrativo y le otorgaron la hechura del monumento al escultor que propuso el monumento más barato. Y el resultado es un burrito con un campesino sentado en el burrito. Digamos, y hay muchas preguntas alrededor: ¿por qué hay un campesino y no una campesina? ¿Por qué no hay niño? ¿Por qué está solo? ¿Por qué la camisa es azul? ¿Por qué es de manga corta? ¿Por qué tiene sandalias y no botas? Etcétera. Esa misma magistrada, que es la magistrada Uldi Jiménez, acaba de sacar una sentencia hace 3 meses donde ordenó, como parte de la reparación simbólica, que el Ministerio de Cultura muestre públicamente en todo el país
la obra de teatro del Catatumbo. Esta obra de teatro del Catatumbo es hecho por víctimas, la dramaturgia es por víctimas y tiene un objetivo fundamental que es la garantía de no repetición. Entonces yo lo que creo en los dos casos es que en el primer caso el Estado ordenó un símbolo que no tuvo ningún efecto, digamos, es un símbolo entre comillas, digamos, nació muerto el símbolo. Mientras que en el segundo caso se propuso fue una hipótesis de símbolo, un espacio, digamos quizás un espacio museal, un espacio para exponer una hipótesis de símbolo, para usar el término que usa Alejandro. Y yo creo que ese segundo caso tiene mucha potencia, es decir, el juez con una orden jurisprudencial puede exponer, digamos, lo que potencialmente puede ser un símbolo. Ya le tocará a la comunidad saber si efectivamente esa obra de teatro será un símbolo como reparación a las víctimas del Catatumbo o no. Pero lo que sí es que yo creo que marca una diferencia fundamental esas dos sentencias y por eso yo creo que el Estado no solamente tiene el deber y puede, sino que es responsable jurídicamente de hacerlo. Y de otra parte, por ejemplo, aquí que está Nicolás del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, ellos también hacen como parte de su política pública reparación simbólica. Ya no por una orden jurisprudencial, pero sí como parte esencial de su trabajo. Entonces yo diría que sí, que es una responsabilidad del Estado hacerlo. Ahora, la cosa de este conversatorio y de estas reflexiones es cómo lo debe hacer. Y debería hacerlo, pues, como dice el profesor Páramo, para promover puntos en común entre los adversarios. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Rengifo y pues bueno, va sobre todo orientada mi pregunta a lo que ella decía al final. Digamos que eventualmente sí, digamos que existe la pertinencia de generar los espacios, los símbolos de reparar, pero sobre mí digamos que surgen varias cuestiones, ¿sí? Digamos que a la hora de retratar el campesino o la persona víctima, realmente a quién estamos retratando, ¿sí? Es un esquema bastante complejo, sobre todo en el esquema, digamos, de la situación actual. Sobre todo entendiendo que el conflicto colombiano no es un conflicto que tenga 10 años, es un conflicto que tiene una larguísima data. No podemos ni siquiera decir que enuncie específicamente históricamente sobre hechos específicos como la muerte de Gaitán, porque podemos encontrar procesos de violencia que anteceden incluso esos hechos, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué realmente vamos a simbolizar frente a los esquemas que desarrollemos? Bien sea un museo, bien sea una estatua. ¿Vamos a significar a las víctimas, como lo dijimos, o vamos a significar el proceso del conflicto? Y la segunda, es un conflicto social interno dentro de un país. Así como existimos quienes queremos absolutamente sobrepasar este esquema de violencia y entendemos que existen unas personas que han sido víctimas, también dentro de nuestro territorio, digamos que existen personas que están absolutamente en desacuerdo de esa situación. ¿Cómo, digamos, podemos garantizar que esas mismas simbologías que a nuestra forma de ver están garantizando, digamos, la reparación de un segmento social, no están afectando también a otro segmento social que tiene, digamos, pensamientos distintos y que de alguna forma u otra también se pueden considerar como víctimas? Y mi tercera cuestión es cómo hemos visto cómo a partir de la reconstrucción y el mantenimiento de simbologías y esquemas han resurgido en el tiempo nuevos esquemas de violencia. Digamos, hablo específicamente en el caso de Estados Unidos, como actualmente han resurgido esquemas como similares a los que existían de las Panteras Negras liderados por Malcolm X, ¿sí? En un esquema de derechos civiles, como digamos en este momento también en Alemania resurgen grupos con una ideología nazi muy fuerte, como digamos podemos blindar esos símbolos, ¿sí? Para que no sean también un motivo futuro de la reconstrucción del mismo conflicto que pensamos reparar. Buenas tardes, mi nombre es Calia Ronderos, yo hago parte del Centro Nacional de Memoria Histórica de la dirección del museo y quería hacer como un comentario específicamente con lo que se estaba discutiendo ahorita con los temas de las medidas de reparación simbólica que se dan en los marcos o que se dieron en un marco de justicia y paz, y es que ahorita con lo que nos hablaba Yolanda del monumento,
Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace 15 días más o menos. Uno de los líderes me llevó y me dijo, mira, este es el monumento, además del campesino están los 12 nombres de las víctimas que fueron asesinadas en Las Brisas, pero sobre la cual la sentencia fue dada a la gente de Mampuján, que es un municipio cercano, que yo creo que eso es aún más problemático que lo pertinente o no del monumento que se está dando. Y en otro conversatorio en el que también tuve la oportunidad, que también fue organizado por el externado el año pasado, que asistió la magistrada Uldi, yo le preguntaba que de dónde salían esas medidas, ¿sí? Porque venían un poco como en paracaídas hacia una comunidad. Entonces, ahí yo creo que se plantea una problemática mayor y es que empieza a haber como una burocracia, porque la víctima está representado por un abogado y el abogado le parece que esa es la medida, ¿sí? Ese es más o menos uno de los pequeños conductos que se empiezan a dar. También hay que ver que muchas veces las víctimas con las que se trabajan desde Justicia y Paz o desde el Consejo de Estado son víctimas que no son organizadas, a diferencia de las víctimas del Catatumbo, que ya empiezan a generar dos procesos o que están inmersos en procesos distintos en relación a la reparación simbólica, la reparación integral, que debería efectivamente ser transformadora. Creo que esos son dos elementos que son importantes de pensarse, y también teniendo en cuenta que es una ley en la cual todo el tiempo se patina, como que son pruebas y errores lo que va pasando, que va cambiando, van apareciendo como algunas transformaciones en esa misma ley. Creo que sí deben generarse esos espacios y ya están generados, o sea, los procesos de memoria no son procesos que nacen con la ley. Las organizaciones llevan mucho tiempo desarrollando procesos de memoria, y estas manifestaciones culturales, artísticas, como se llamen, hacen parte de esos procesos políticos de reivindicación, de dignificación, que son mucho más grandes que solamente lo que está ligado o lo que está metido en un parámetro temporal desde la ley o desde los planes de reparación, independientemente de los marcos temporales en los que se esté metiendo. Y entra otro problema, eso es también creo yo, y es que cómo eso simbólico entra además posteriormente cuando se desarrolla, digamos, una acción simbólica referenciada con un lenguaje artístico o a través de una expresión cultural, ¿cómo entra eso después en un marco económico y en un marco productivo? ¿Sí? ¿En qué momento? Porque también pasa. Entonces, mi obra que estoy desarrollando como proceso de resistencia en el Catatumbo empieza a ser circulada a nivel nacional, y eso ¿qué me convierte? En una pieza artística que está evidenciando realmente, y que, como dice el profesor Alejandro, es como un detonante potente para hacer conciencia de, y quienes somos víctimas también empieza a aparecer ahí esa pregunta, ¿cierto? ¿Quién se identifica como víctima? ¿Quién se siente como afectivamente como sumado a la victimización de quien sufrió la violencia directa? Entonces son como muchas preguntas que aparecen también en este marco de la construcción del museo. Y lo último es que, perdón, tenía un apunte más, no, creo que eso era. Bueno, y pensar en eso, en esto que hablaba el profesor Paolo de la reparación transformadora, ¿sí? Que tampoco es volver a ese estado anterior, porque también también ese estado anterior estaba generando espacios de vulnerabilidad para que sucedieran y para que se afectaran a las comunidades como se han afectado en algunos momentos de desplazamiento, despojo, masacres o cualquier hecho que los ha afectado. Entonces, cómo realmente se genera una transformación y no solamente se centra en este espacio, sino con miras a futuro, porque creo que en eso también tiene que ver como el tema de memoria histórica, que es ir a un pasado para estar también en un presente y pensar en un futuro, y no solamente hablar de la victimización, del sufrimiento, sino también hablar de la resistencia, hablar de los procesos de lucha, hablar de los procesos de cambio, hablar de cómo se piensa
distinto desde las organizaciones, independientemente de todos los conflictos que hay también entre las organizaciones campesinas, sectoriales, etcétera, etcétera. Pues retomando lo de Yolanda y conectándolo con lo que acabas de decir. Sí, yo creo que hay un paso adelante desde la primera sentencia a la segunda, pero creo que se puede ir más allá. O sea, no es la obra de teatro como objeto que tiene que circular, porque si no volvemos en la idea del arte como al artefacto que circula la puesta en valor, el sujeto, entonces se vuelve el artista local que se vuelve la estrella artística, ¿sí? Subjetivizando, pero también esencializando. Entonces se vuelve representante de qué tal en las dinámicas locales. Son las prácticas que pudieron permitir que saliera esa obra de teatro que hay que defender. Eso es lo interesante. Y eso es más complicado porque significa meterse con las relaciones de poder local, ¿sí? Yo siempre me acuerdo una frase de Patricia Ariza que decía, ojo, no es que hay desplazamiento porque hay un conflicto. Aquí hay un conflicto para desplazar la gente. O sea, aquí es uno de los objetivos, ¿sí? Entonces, hay unas relaciones de poder. O sea, nosotros hablamos del conflicto, yo creo, a veces de manera muy ingenua. O sea, el conflicto es una guerra que alguien ganó y alguien perdió. Eso en los territorios es muy claro. Entonces, después venimos con la reparación simbólica, pero la reparación simbólica sí se vuelve un contentillo. Y un contentillo que suena a farsa, ¿sí? En cambio, ¿cómo restablecemos la posibilidad de hacer teatro y decir lo que uno quiere decir y cantar el duelo allá? No coger la obra y darle la vuelta internacional, que operativamente es más fácil. Es una platica, ¿sí? Y además construye el símbolo para exportación. En cambio, el problema es, ¿y ahí qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? Entonces, creo que la reflexión, y con todos los límites, sabiendo que ahí de pronto mandan los mismos. Hay unas paradojas que se pueden generar terribles, terribles. Por ejemplo, zonas donde hubo un proceso de militar, por ejemplo, los paramilitares se tomaron a algún lado, ¿sí? Después se hace un proceso de patrimonialización y se vuelve un lugar turístico. El bien cultural de las víctimas que se patrimonializó genera una pequeña industria cultural manejada ¿por quién? Por los que manejan el lugar, es decir, los victimarios, ¿sí? Ese tipo de paradojas están en todos lados. Entonces, es desde ahí que yo creo que tenemos que replantearnos el asunto. Bueno, yo también quería como añadir algo, y es que digamos que si se piensa en términos de víctimas y de espacios de lo que la gente misma puede crear en esos espacios locales, la experiencia un poco nuestra en ese trabajo es que es igualmente importante contar la historia de la violencia, como poder contar todo lo que sí somos, no solo lo que nos han quitado y que nos han hecho, sino poder contar que yo sé todas las plantas del bosque seco donde